A ver, cuando uno piensa en Jean-Jacques Rousseau, ¿qué es lo primero que se viene a la cabeza? Seguramente esa imagen clásica, ¿no? El filósofo que soñaba con comunidades chiquitas, casi idílicas, donde todos los ciudadanos se juntaban, digamos, bajo un árbol a decidir su futuro. Pero, ¿y si les dijera que esa imagen es solo la mitad de la historia? Y ojo, que la otra mitad es mucho más interesante. Bueno, vamos a meternos de lleno en esto. La gran pregunta que vamos a tratar de responder acá es, ¿Rousseau era un soñador? ¿Un idealista total perdido en fantasías utópicas? ¿O era en realidad un pensador súper pragmático, capaz de diseñar un gobierno para el mundo real con todos sus problemas? Miren que la respuesta, les puede sorprender. Y acá está el centro de todo, el choque de ideas. Por un lado, tenemos el mito, lo que casi todo el mundo conoce. Rousseau y su idea de la democracia directa, perfecta, para lugares chiquitos como su Ginebra natal. Pero por el otro lado, tenemos la realidad, una que está medio escondida en sus trabajos posteriores, un plan constitucional súper detallado, no para una ciudad-estado, sino para una de las naciones más grandes y complejas de Europa. Pero, a ver, ¿de dónde salió toda esta idea? ¿Cómo es que la imagen de Rousseau quedó tan pegada a la de los estados pequeños, casi como un mito? Bueno, la respuesta, como casi siempre, está en su libro más famoso. Sí, estamos hablando de El contrato social. Prácticamente todo lo que la gente piensa sobre sus ideas políticas viene de este libro. Y es justo ahí donde pone sobre la mesa una serie de condiciones, pero unas condiciones increíblemente estrictas para que funcione su república ideal. Y estas condiciones son, bueno, casi una jaula teórica. Piénsenlo, pedía un territorio pequeño para que la gente se conociera, para que hubiera cohesión. También una población joven, que no tuviera mañas ni vicios ya instalados. Además, autosuficiencia económica, o sea, nada de depender del comercio con otros. Y lo más importante, lo crucial, que todos, absolutamente todos los ciudadanos legislaran directamente, sin representantes, sin intermediarios. Un plan que, seamos sinceros, sonaba casi imposible de aplicar en el mundo real, ¿verdad? Pero claro, la vida da sorpresas. Y la historia le puso a Rousseau un desafío enfrente, uno que iba a poner a prueba los límites de su propia teoría. Un caso real, complicado y sobre todo gigante. Polonia. Estamos en 1771. Y de repente, un conde polaco le toca la puerta a Rousseau y le pide algo, bueno, algo monumental, que diseñe una nueva constitución para Polonia. Y ojo, no hablamos de cualquier país. Polonia era una nación enorme, con una sociedad llena de complejidades, y para colmo, amenazada por todos sus vecinos. Y acá es donde entra esta pregunta, una pregunta clave del académico Robert Deracé, que es demoledora. Si él hubiera creído solo en estados pequeños, ¿cómo podría haber escrito las consideraciones sobre el gobierno de Polonia? Es que esta pregunta desarma por completo esa visión simple que se tiene del filósofo. ¿Cómo es posible que el gran teórico de las ciudades-estado aceptara el desafío de pensar un gobierno para un gigante? Bueno, y aquí es donde la historia se pone buena, porque acá vemos al Rousseau pragmático, al que se arremanga y se pone a trabajar. En lugar de decir, no, esto no encaja con mi teoría y abandonar sus principios, los hizo evolucionar. Los adaptó para resolver el problema de Polonia. Y lo hizo con 3 soluciones que, de verdad, son sorprendentes. La primera solución. ¿Cuál era el problema más obvio? El tamaño, la escala gigantesca del país. Su respuesta fue una idea que hoy nos suena súper familiar: el federalismo. Para Rousseau, el federalismo era la única manera de que Polonia funcionara. Era como tener lo mejor de los dos mundos. Por un lado, mantenía la fuerza y la autoridad de una nación grande, pero al mismo tiempo le daba un poder real a los distritos locales, las llamadas dietinas. Así se lograba que la gente participara y sintiera ese espíritu cívico, pero a una escala que fuera manejable, más humana. ¿Ok? Vamos con la segunda solución. Y esta, de verdad, es quizás la más fuerte, la más chocante de todas. ¿Por qué? Porque acá Rousseau tuvo que enfrentarse cara a cara con una de sus ideas más famosas, su rechazo absoluto, total, a la idea de la representación política. Rousseau, y esto ya hay que entenderlo, desconfiaba a muerte de los representantes.
Él pensaba que era muy fácil corromperlos, a diferencia del pueblo entero, que es más difícil de engañar. Pero, para un país tan grande como Polonia, se dio cuenta de que eran, por así decirlo, un mal necesario. Así que la clave no era eliminarlos, porque no se podía. La clave era cómo controlarlos. Entonces, ¿cómo los controlas? Propuso un sistema con 2 candados, por así decirlo. Primero, elecciones súper frecuentes. La idea era que si los cambiabas todo el tiempo, era mucho más difícil y caro intentar sobornarlos. Y segundo, y esto es fundamental, el mandato imperativo. ¿Qué significa esto? Que los diputados no iban al Parlamento a la dieta a dar su opinión. No, iban a ser simples mensajeros. Su único trabajo era transmitir las instrucciones exactas que les habían dado las personas que los eligieron. Y llegamos a la tercera y última gran innovación. Y acá Rousseau se mete con algo grande, con la institución más poderosa de su época en Europa, la monarquía. Pero no para eliminarla, sino para reinventarla por completo, para hacer que un rey pudiera servirle a una república. En este plan, el rey ya no era el enemigo de la libertad, el gobernante absoluto, para nada. Se convertía en una especie de superadministrador, el primer ciudadano de la nación. Su trabajo principal era supervisar, asegurarse de que el gobierno hiciera su trabajo y que las leyes se cumplieran. Pasaba de ser el amo a ser el primer servidor del Estado, un cambio radical. Y que nadie se confunda, no era un rey con poder ilimitado ni mucho menos. Rousseau literalmente lo llenó de cadenas constitucionales. Para empezar, el trono no era hereditario. De hecho, propuso una ley increíble: el hijo de un rey quedaba excluido para siempre del trono. Imagínense, su poder era básicamente de supervisión, no podía actuar por sí solo. Era un rey para servir a la república, no para estar por encima de ella. Ok, después de ver este plan tan práctico, tan detallado, la pregunta que nos queda es, ¿cómo interpretamos este cambio en el pensamiento de Rousseau? ¿Fue un paso adelante, un avance, o en realidad fue un paso atrás, un retroceso? Y aquí está la gran tensión de todo esto. Por un lado, lo que hizo para Polonia es un avance increíble en el pensamiento constitucional. Demostró cómo se podían aplicar los ideales de libertad en una nación grande y moderna. Eso es un logro gigante. Pero, para poder hacer eso, tuvo que tragarse un sapo enorme. Tuvo que aceptar la realidad social de Polonia tal como era. Y en esa realidad, la nación polaca era básicamente la nobleza. La libertad para los siervos, para la gente común, eso quedaba como una meta lejana, no era algo con lo que se pudiera empezar. Y todo esto nos deja con una pregunta final, una pregunta fundamental que va mucho más allá de Rousseau y que, la verdad, sigue súper vigente hoy en día. Cuando un ideal, una idea pura, se choca con la realidad, con toda su complejidad, ¿qué pasa? ¿Adaptar ese principio a la realidad lo está perfeccionando, haciéndolo práctico, o lo está comprometiendo, traicionando su esencia? Es una tensión que, si lo piensan, define gran parte de la política hasta el día de hoy.